Placer saludarte. Igualmente, buen año para vos y para Igualmente. los tuyos. Bueno, yo lo más impactante que he leído al respecto de lo que está pasando con la economía y con el ministro Martín Guzmán lo leí en una columna de Alejandro Borstein, dedicada al ministro Guzmán, donde le explicaba la conducta de un amigo de Borstein que es roticero en Bernal, ¿no? Explicándole cómo funciona el pensamiento del argentino frente a una economía que lo acosa permanentemente. Como viene esto, me parece que no sé quién va a ir a comprar un dólar de manera formal en la Argentina, y la otra cuestión es qué va a pasar cuando la presión impositiva esté definitivamente instalada en nuestros bolsillos, en tanto y en cuanto empiecen a llegar las reclamaciones del Estado. Sí, tal cual. Historia que ya vivimos muchas veces en la Argentina, que es una respuesta mucho más política que de Guzmán, ¿no? O mucho más que económica, que forma parte de nuestra idiosincrasia. Pero sí, es evidente. El Estado hoy considera que distribuye, no hagamos juicio de valor, ¿no? Tratando de ser lo más objetivo posible. El Estado de hoy, o sea, finalmente la gente, porque terminamos votando lo que hoy tenemos, entiende que el Estado distribuye mejor que lo que hace el sector privado. Por lo tanto, la plata la tiene que tener el Estado y el Estado va a decidir a quién le da y a quién no le da. Dentro de los que distribuye, o lo estás viendo hoy, le saca al que está produciendo, porque vos estás cobrando impuestos al flujo, no solo al stock, porque si vos le cobras retenciones al que exporta, retenciones finalmente al campo, bienes personales de los activos que vos tenés, todos esos activos que vos grabás para que la plata la tenga el fisco y distribuya dinero finalmente a quien tiene menos posibilidades o no llega a él. Y ese es el debate. ¿Hasta qué punto, por idiosincrasia argentina, el que pone va a seguir poniendo? ¿Y qué pasa el día que el Estado tenga menos dinero? ¿De dónde la va a sacar? Y ese creo que es parte del debate. Sí, por supuesto que sí. Fíjate vos que eso surge, por ejemplo, de algunas apreciaciones que volcó el propio Kicillof después de la aprobación del presupuesto, cuando sigue hablando de que la política protege a sectores concentrados o protege a los poderosos, cuando en realidad proponen un impuesto inmobiliario rural que, por algunos datos que me ha dado el ex secretario de Hacienda de Mar del Plata, Hernán Morel, en 7 años podría llevar directamente, lisa y llanamente, a la confiscación de los campos. Pero hay un tema muy fuerte. El marxismo no tiene votos en la Argentina, pero sigue formando parte de la capacidad del manejo económico de la Argentina. Te digo, Kicillof es marxista, Culfas es marxista, pero más allá de eso, quienes no votarían nunca marxismo terminan definiéndose por gustos o aspectaciones, vos lo acabás de definir con otras palabras, que tienen que ver con una ideología del Estado determinante, que es la religión central del marxismo en definitiva, ¿no? Sí, yo no, está perfecto, entiendo tu punto, no, sin pretender ser tan profundo como lo que estás describiendo, siempre lo cuento en un ejemplo, lo expresaba el otro día en un artículo, pero es un ejemplo real. O sea, vamos a suponer que yo, perdón que sea autorreferencia, Sí, ¿no? no pasa nada. El ejemplo que yo ponía es, yo escribía en el diario La Nación, vamos a suponer que al diario le ponen más impuestos finalmente, y mi columna no es rentable porque el auspiciante que auspicia mi columna, vamos a poner sector del campo, le ponen mucho más impuestos. Al ponerle más impuestos, finalmente dice, bueno, vamos a tener que bajar de algún lado, esto lo voy a tener que ahorrar, no me representa nada, finalmente hoy no tiene sentido hacer publicidad porque no me van a demandar más productos porque yo auspicio o porque yo no auspicie. En ese proceso decide bajar un auspicio, en ese auspicio me cae a mí, al caerme a mí, yo tengo un ingreso menor, y ese ingreso menor lo hablo con mi mujer y le digo, mira, a mí me entraba esta plata por mes, ahora no me entra más. Automáticamente los dos miramos a la chica que trabaja en casa, que nos ayuda a limpiar y a cuidar a mis hijos, y le decimos, mira, justo es esta plata, y decidimos prescindir de sus servicios. Yo económicamente quedo exactamente igual, me bajó un gasto y me bajó un ingreso de la misma proporción. Para mí, voy a tener una peor calidad de vida, pero económicamente voy a estar igual. Para la chica que trabaja en casa es el 100% de los ingresos, por lo tanto queda en la calle. Al quedar en la calle va a necesitar un subsidio del Estado. El Estado va a dejar de cobrar el impuesto porque yo ya dejé de trabajar,
pero le va a aumentar el gasto porque va a tener que dar un subsidio nuevo. Y eso viene pasando hace 50 años. Yo no entiendo cómo no se entiende. En la medida que vos ataques a la actividad productiva, vas despidiendo gente del sector privado, que es lo que pasó independientemente del gobierno, porque pasó también en los últimos 4 años. El sector privado va despidiendo gente, lo toma el sector público se tiene que retroalimentar de impuestos. Esos impuestos se los cobra el sector privado y así volvemos. Y cuando vos ves el crecimiento de la mayoría de los países del mundo y ves el crecimiento argentino, ahí está claramente la respuesta. Y la verdad que me cuesta entender cómo no se entiende. Sí, bueno, a ver, probablemente tenga que ver con una cuestión de largo plazo, quizás el largo plazo en el que esto se va a definir en el debate de ideas y cultura de los argentinos nos exceda a nosotros en el tiempo que tenemos para estar aquí, ¿no? Y ser parte, pero bueno, en definitiva hay que seguir insistiendo. Lo que pasa es que también se juega mucho con el tema de las falsas antinomias, es seguir agitando contra el campo, con los criterios del siglo XIX, principios del siglo XX, es una auténtica aberración. No se puede seguir hablando del campo en los términos que se habla. El campo es gente de trabajo, no es otra cosa que eso, independientemente si el tipo tiene 300 o 3.000 hectáreas. Y fíjate qué paradójico, en la ley que se aprueba allá. Vos en parte vos decís, vamos a ser muy bondadosos, y a veces lo son, realmente lo son, vamos a ser muy bondadosos, pero con la guita ajena. Porque en el fondo ellos te congelan precios, te congelan tarifas, pero te suben el impuesto de patentes y el impuesto de urbano. Por lo tanto, ellos suben por encima de la inflación. Y al que produce le pone un tope a la producción donde no te seduce producir porque finalmente vos no manejás tu política comercial. ¿Para qué voy a aumentar el stock si después lo voy a tener que vender por debajo del valor de producción? Quizás. En ese esquema, otra vez seguís y estás armando una nueva grieta que creo que se empieza a profundizar, que es interior versus centralismo. Porque finalmente vos no estás subsidiando las tarifas del interior. Ustedes pagan mucho más tarifas que nosotros acá en términos proporcionales. No, obviamente, a ver, Mar del Plata, por ejemplo, hablemos de transportación pública. Mar del Plata obviamente que paga más, pero Bahía Blanca, por ejemplo, Bahía Blanca arranca en 32 pesos la tarifa. Estamos hablando del urbano. En Tandil está en 31. Y ahora dicen, y se toma como una señal de venganza política, que no habrá subsidio para soportar la tarifa urbana de Mendoza y Córdoba, lo cual va a agregar otro temita absolutamente denso en ese sentido, ¿no? Sí, por eso independientemente yo ya no sé cuánto cabe la ideología o lo que fuera, me parece que es un error de concepto, porque en el fondo, repito, vos podés aumentar el consumo, y quizás aumente, y creo que a todos nos pasa lo mismo, al no tener aplicación para los pesos, porque no podés ni comprar dólares o lo que fuera, decidís, bueno, ¿sabés qué? Cambio la cocina, intento arreglo, aumenta el consumo. Ese consumo, si no aumenta la inversión, no tiene sentido. Es muy importante que aumente el consumo, porque finalmente demandan productos, y si demandan productos hay que producirlos, y si hay que producirlos, probablemente demanden gente. Pero para demandar gente yo tengo que tomar la decisión de aumentar la producción. Para aumentar la producción, si no hay rentabilidad, es muy difícil hacerlo. Por lo tanto, aumento de consumo sin aumento de inversión es más presión inflacionaria en el futuro. Sí, obviamente. Porque misma cantidad de productos por más demanda, y finalmente la subestimación a la inversión me parece un error gravísimo. Sí, ya que si cierro con esto, digo, si alguien se pusiera, que debe haber gente que lo ha hecho, ¿no?, a estudiar qué pasó con la inflación cero de Helber, el Rodrigazo, buena parte de todo esto ya no debería estar ocurriendo en la Argentina. Lo que ocurre es que la explicación al fracaso de la inflación cero y posterior Rodrigazo se suele dar en términos conspirativos políticos y no de análisis económico, ¿no? Y también de error, porque ¿cuánto estuvo? Obviamente ni vos ni yo éramos muy chiquitos, sí. no pertenecemos a esa época. Pero ¿cuántos días estuvo Celestino Rodrigo en el poder? ¿Cuántos se creen que estuvo? Porque todo el mundo recuerda, porque esto es bien argentino. Es mucho más importante encontrar a quién echarle la culpa que buscar realmente lo que pasó. Porque estuvo en total, por lo que tengo entendido y verifiqué, días hábiles, si tomo días hábiles, menos de 20.
Sí. Y parece que la culpa fue todo de él, como la culpa fue de Lorenzo Sigó, que estuvo 12 días y el que dijo el que apuesta al dólar pierde, o la culpa fue de Pugliese, que estuvo 2 días y dijo yo les hablé con el corazón. Es como que lo previo no cuenta, vos siempre juzgás al que le explotó la bomba y no al que puso la bomba. Entonces, en el fondo, lo primero que necesita un argentino es a quién le voy a echar la culpa, y creo que ahora va a pasar lo mismo. Mucho más importante que tratar de determinar lo que pasó, porque el resto nos creemos inocentes, ¿viste? No, esto fue un tipo que vino y estaba loco, vos viste lo que hizo ese tipo, y la verdad es que el tipo levantó la olla y lo de Helvar parece que fue buenísimo, y vos decís, no fue la madre de todos los problemas, el proceso interno. Bueno, y así estamos, ¿no? Bueno, ya que estás, cierro esto. Vos sabés que Celestino Rodrigo, con vos y conmigo, tiene algo en común, ¿no? Era marplatense. ¿No? Ah, mira. Había nacido en Mar del Plata un 19 de mayo de 1915. Mira vos, eso explica todo. Un abrazo enorme, gracias. Un abrazo enorme. Claudio Sukuwicki, seguimos en un instante.